Parte de las élites en Ecuador cuestionan al Fondo Monetario Internacional, pero son esas mismas élites las que mantienen a esta economía aún en el subdesarrollo. Ya nos acompaña desde Washington Augusto de la Torre, economista de vasta experiencia, ex jefe del Banco Mundial para América Latina. Doctor de la Torre, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. El Ecuador alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supone la entrega de 4.000 millones de dólares hasta 2027. Y quisiera empezar por lo conceptual, doctor. ¿Cuáles son las razones por las que el país tiene que acudir cada vez y cuando al Fondo Monetario en busca de recursos, mientras otras naciones lo evitan y hasta tienen pues economías sanas y son modelos de éxito, por ejemplo, Portugal? Mire, tenemos nosotros una historia de problemas fiscales crónicos. En el caso reciente, la razón principal de nuestro problema fiscal crónico es que tenemos un nivel de gasto que no podemos cubrirlo normalmente. Entonces tenemos un déficit estructural del orden de los 6.000 millones de dólares que hemos tratado de reducirlo. Creo que hubo bastante éxito en la segunda mitad del gobierno de Lenín Moreno, y creo que hubo una mejora fiscal en la primera parte del gobierno de Lazo. Pero luego otra vez las cosas se fueron de las manos y seguimos con estos problemas recurrentes de escasez de recursos fiscales que son insuficientes para cubrir los gastos. Entonces ese problema sigue siendo un problema muy ecuatoriano, no hemos logrado dominarlo. Además, no tenemos acceso al financiamiento normal en los mercados de financiamiento. Entonces, no tenemos otra opción que cubrir ese hueco fiscal con base a dos acciones. Una, algún esfuerzo doméstico, algún esfuerzo interno, como por ejemplo la subida de la tasa del IVA, que se realizó recientemente, y con base a algún tipo de ayudarnos a nosotros mismos, acudir a las entidades multilaterales para que nos ayuden a cubrir la otra parte del hueco fiscal mientras el país va encontrando el camino de la reforma para tener ya una situación fiscal viable en el largo plazo. Entonces estamos en esa transición. Este año fue un año muy difícil porque los problemas de caja se manifestaron incluso en incapacidad de pagar sueldos y una gran acumulación de atrasos. Entonces es muy bienvenido que el fondo primero reconozca que el Ecuador está haciendo esfuerzo. Tiene un problema de seguridad que enfrentar, para lo cual necesita recursos. Ha tomado acciones fiscales muy importantes, quizás la más importante sin duda es el aumento en la tasa del IVA. Con estas dos el Ecuador ha ganado credibilidad para poder solicitar apoyo con la cara limpia. Porque si podemos mostrar que estamos ayudándonos a nosotros mismos, la comunidad internacional nos ayuda para el resto. Doctor, si no tuviésemos el apoyo del Fondo Monetario, tendríamos que o acumular más atrasos o hacer un ajuste fiscal aún más duro para poder cubrir la brecha por propio esfuerzo interno, digamos. Doctor, en relación a este último acuerdo, ¿cuáles son los aspectos técnicos que acompañan la figura de este servicio ampliado del fondo, que es pues la figura bajo la que se entregarían los recursos que el fondo ha destinado para el Ecuador? Bueno, primero tenemos que aclararle a la población que todavía no tenemos un acuerdo. El acuerdo se formaliza cuando el directorio del Fondo Monetario lo aprueba. Ojalá podamos ir al directorio del Fondo Monetario en las siguientes 3 o 4 semanas, durante el mes de mayo. Lo que hay es un acuerdo en principio a nivel técnico entre los funcionarios ecuatorianos, particularmente del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, y el staff, el personal técnico del Fondo Monetario. Entonces tenemos ya un acuerdo en principio a nivel técnico que tendrá que ser llevado al directorio. A mí me parece que la mejor noticia es que el Fondo Monetario, pese a la cercanía de las elecciones, esto es muy inusual, pese a la cercanía de las elecciones, del Fondo Monetario ha considerado apropiado que el Ecuador tenga un horizonte de 4 años, es decir, que haya una cooperación entre el Fondo Monetario y el Ecuador en un horizonte de 4 años. El acuerdo que se llegó en principio con el personal del fondo cubre con bastante detalle, estoy seguro, el año 2024. Ahora, doctor, estos acuerdos multianuales implican rendiciones aun cuando no se hayan hecho públicos todavía
todavía los compromisos que el gobierno ecuatoriano ha asumido en esta instancia técnica. ¿Se puede atisbar cuáles son las condiciones que el fondo le coordinó o acordó con el país para la entrega de este dinero? Mire, a mí me parece que la piedra angular de este acuerdo debe haber sido la decisión del Ecuador de subir la tasa del IVA. Porque la tasa del impuesto al valor agregado constituye una medida permanente de mejora fiscal. Y entonces el Fondo Monetario debe haber visto en esa decisión una decisión valiente, un sacrificio importante por parte del país, un liderazgo importante por parte del gobierno, y creo que la mayor parte del acuerdo debe haber girado para el año 2024 en torno a esa mejora permanente en el ámbito fiscal. Además, como usted sabe, el gobierno pasó otras leyes que consiguen traer recursos, ingresos del futuro, los trajo al presente. Eso nos dificulta las cosas en el futuro, pero nos alivia la caja en el presente. Y seguramente habrán discutido otros elementos del acuerdo que ayudan a redondearlo. Me imagino que, por ejemplo, se discutió algún tema en el tema de las empresas públicas, tal vez más transparencia, auditorías de las empresas públicas, algunos temas relacionados con estabilidad de la arquitectura que gobierna el sistema financiero en el Ecuador. ¿Los subsidios, doctor de la Torre? ¿Cómo dice? ¿Los subsidios quizás? Estoy seguro que los subsidios se discutieron. La impresión que tengo, sin embargo, es que el año 2024 cierra en los números sin necesidad de que aquí haya un aumento en los subsidios. Al Ecuador le compete, con o sin Fondo Monetario, encontrar un camino de focalizar. Seguramente el tema de los subsidios va a ser el tema de conversación en las siguientes revisiones del acuerdo del fondo, porque como es un acuerdo multianual, hacia fines del año 24 habrá una nueva visión del Fondo Monetario que trata de ponerle los detalles para el año 2025. Entonces me imagino que por razones incluso políticas, porque el gobierno es un gobierno de transición, porque van a haber elecciones, seguramente el tema de los subsidios quedó en la mesa, pero no para ser precisado en este momento. Eso precisamente quería preguntarle, doctor de la Torre, ¿cuánto de técnico y cuánto de político tiene o va a tener este acuerdo? Si se empiezan a considerar aspectos como que es un gobierno de transición, que hay elecciones a la vuelta de la esquina, y de todas maneras el acuerdo tendría una duración de 4 años. Hay un componente político que es innegable, ¿no? Sin duda, me parece que lo que hay es una enorme simpatía de la comunidad internacional hacia el Ecuador. Ecuador está pasando por un momento muy lúgubre de problemas de inseguridad, que los está enfrentando bastante bien, con bastante decisión, con bastante claridad. Los problemas de corrupción, el Ecuador lo está sacando a la superficie gracias a la acción valiente de la fiscal, y eso despierta admiración en el mundo y despierta simpatía. Entonces debe haber un elemento político, particularmente los europeos, los norteamericanos, tienen simpatía por los esfuerzos que el Ecuador está haciendo frente a este enorme desafío de la inseguridad. Además, la medida del IVA se la ve muy valiente. Entonces hay un elemento de apoyo político, sin duda. Pero en el Fondo Monetario no se puede aprobar un programa si los números no cierran. Entonces, para el 24 estoy seguro que los números cierran, los ingresos que entran, los desembolsos, las amortizaciones, los gastos de alguna manera cuadran. Para el 25 nadie duda que nos van a tocar enfrentar dos problemas muy serios, como sin Fondo Monetario. El primero es de los subsidios, que son 3.500 millones de dólares al año desperdiciados, que se van al contrabando, a la producción de drogas, a las industrias pesadas, que contaminan el ambiente y que nos generan mucha corrupción y muchos problemas de ineficiencia, los subsidios. Y el segundo, el problema de la seguridad social, que es un hueco creciente que se va a hacer, creo que, el principal peso sobre el presupuesto general del Estado en el futuro. Entonces, ¿cómo sin Fondo Monetario para el 25 tenemos esos desafíos? Más vale que nos empecemos a preparar. Y estoy seguro que esos temas estarán, digamos, candentes sobre la mesa de discusión del programa para el año 25 en el contexto
multianual del programa con el Fondo Monetario. Doctor de la Torre, le ruego una respuesta breve, por favor, porque así es lamentablemente la televisión. Esa plata, esos 4.000 millones de dólares que llegarían por partes, ¿es plata que servirá para qué? ¿Para gasto corriente? ¿Para gasto de inversión? No sé. No, es un financiamiento. O sea, nosotros tenemos un déficit que hay que cubrirlo. Entonces, necesitamos financiamiento para cubrir ese déficit. Entonces, una buena parte del dinero que venga del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID va a cubrir el hueco. Y se mezclará con el financiamiento que tenemos. Nos va a ayudar a evitar aumentar más los atrasos y a lo mejor también nos ayuda a reducir en parte los atrasos. Pero no es que nos da más recursos para gastar más. El problema que tenemos es que ya estamos gastando mucho. Entonces, lo que tenemos con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID son recursos que nos ayudan esencialmente a financiar un déficit, no a gastar más, sino a cubrir el hueco que tenemos. Y yo le quiero agradecer a Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, por habernos acompañado la mañana de hoy en Contacto Directo. Un abrazo, doctor. Un placer, muchas gracias. Un buen día.